¿qué tal amigos? Mis queridos ninjas, ya estamos aquí en un paso más de Camino Ninja. Y hoy me siento feliz porque estoy con uno de mis hermanitos muy queridos. Él es Yamil Atala. Bienvenido, amiguito. Bienvenido, hermanito. Gracias. Hermanita, mucho gusto estar contigo. Ay, qué felicidad, oye. Creo que me siento un poco mal del azúcar. No me recuerdes esos momentos, por favor, algo, un alimento, algo, lo que sea, un dulce. Pobrecito, ¿cómo me acuerdo aquella vez? Ay, es que En me ha hecho Laredo. sufrir, déjenme decirles. Sí, sufrimos. Bueno, más bien yo lo hice sufrir. Ya después mis hijos me reclamaron, mamá, ¿por qué? No que Yamil ha sufrido infartos. ¿Qué tal si se infarta y también del susto? Porque antes de saber que a mí me bajó el azúcar a 65, algo así, Sí, muy baja, realmente. y que voy a tocarle a Yamil, hermanito, hermanito, me siento mal, me bajó el azúcar, ¿y qué hago? ¿Qué hago? No sé, algo de comer algo dulce, ya comí, pero quiero que esté alguien conmigo. No, de todas formas, buscando cosas para ella, porque aparte creo que no había nada, ¿no? Y No había nada. estaba cerrado todo, salió uno del hotel y había así una calle larga, 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 ya vacía. solitaria. Sí, era creo que la entrada, ¿no? La entrada a la ciudad. Ay, no sé, pero estaba Sí, era la todo entrada, entonces no había solitario. nada. Y pobre Tomás, Tomás estaba contigo, ¿no? De imitando. Tomás, no me acuerdo. Bueno, fíjate, yo tengo Del memoria. trauma solo me quedé pensando en ti. Sí, pobrecito de Yamila se debe haber arrepentido. Nunca más me traigan con No, al Isabel. contrario, siempre he querido coincidir contigo. Que Que casi no hemos coincidido no, prácticamente. creo que fue la única vez. Ajá, La cierto, única vez que cierto. coincidimos. Fíjate, después de tantísimos años, ¿cuánto tiempo tiene que grabamos Dexter? 30 y algo, No, ¿no? Más, yo creo que menos. como Ay, 22, no, como 30. Yo 22. digo que 34, una cosa así. No, Mira, aquí porque yo tenemos apenas voy a hacer 35. nuestro apuntador biblioteca, que bueno, ¿Sabes ese por qué me es, acuerdo, Yamil? ¿por qué? Porque mi hijo estaba chiquito y me acuerdo que ese día su papá nos llevó al estudio a grabar, a Sweet Sync. Mm, Y cuando yo salgo, que habían dejado la puerta abierta, me dice, oye, ¿qué crees? Que el niño te reconoció. Yo, ay, ¿cómo crees? Sí, estabas grabando Didi y el niño te reconoció y dijo, oye, mamá. Le digo, no puede ser. Entonces después regreso y le digo al Inge, oye, ponme una escenita de Didi y su mamá para ver. Y que me lo llevo cargando así. Y cuando habló Lisa, le dije, ¿quién es, hijo? Y cuando habla Didi, ¿quién es, hijo? Tu mami. Y yo así, no, 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 qué cosa tan bonita. sí, claro, pues. Pero bueno, si era no dudo que fuera bebé, pero después de verlo ahora, sí fueron como No, sí, 40 más años, como 30 años, 50, porque es del 96. La caricatura es del 1996. 96, Sí, 30 ¡Wow! años, ya ves, ya ves. 30 El años. tiempo vuela. Y uno sigue joven. Ay, sí, mijita, el tiempo no pasa por nosotros. Uno sigue joven, pero con hipertensión, con diabetes, con reumas, con Infarto, artritis. sí, con la espalda. Bueno, en fin. Bueno, Pero no ya no hablemos de hablemos de eso. eso. Exacto. Bienvenido, Yamil. Muchas gracias, bien hallada. Aquí, mira, aquí nos gusta mucho el chisme. Ujú. Y yo quiero saber, ¿cuándo empezaste en doblaje? ¿De dónde viene Yamil Atala? Ese nombre, ¿de dónde es, eh? Es Yamil, libanés, es libanés. libanés. Mi papá era libanés. Ah, sí. Sí, Y tu mamá mexicana. sí, de Morelos. Ah, De Jojutla, Morelos. de Jojutla. Yo Sí. acabo de ir a Jojutla. ¿Ah, sí? Sí. ¿A qué fuiste? Fui a una convención. ¿En serio? ¿Hay convenciones allá? Sí. Difícil de creer. Muy difícil. Yo me acuerdo que era un pueblo bicicletero, polvoso y demás. Pues sigue siendo. Ay, sí. Sigue No es siendo. cierto. Está muy Pero, bonito Jojutla. Está muy bonito Jojutla. Tiene su parquecito ahí muy bonito. Bueno, con una foto que subí, una amiga de Chile me dice, oye, está bien bonito ese lugar, ¿dónde es? Dime para yo ir. Ah, bueno, es Jojutla, acá en México. Ah, bueno. mira, y mi mamá de allá nunca me han invitado. Qué mendigos. Fíjate, pues algún día inviten a Yamila allá a Entonces no son Jojutla, mendigos. a su pueblo, A ¿no? su pueblo, pues sí. Sí, mi papá era libanés. Él vino a estudiar medicina a México. Ujú. Bueno, Líbano como ahora, igual siempre ha estado en conflictos armados y cosas así. Ajá. Siempre ha sido estado en medio de cosas así. Entonces mi papá vino, lo mandaron en barco. Tenía Mm, 15 años y ujú. llegando, lo fue a recibir su tío que tenía en Jojutla una tienda de tela. Mira. Como buen árabes, tenía su tienda de telas Ujú. y lo recibió en Veracruz y que los asaltan y que matan al tío. ¿Cómo crees? Entonces mi papá se quedó con la tienda, pues no le quedaba de otra, ¿Qué pero edad tenía tu papá? 15 años.
Y no Ay, sabía bien el idioma ni chavito. nada, y ya nunca estudió ya, pues ya no pudo estudiar medicina ni nada, ¿no? Mm, Pues tenía que sobrevivir y aparte no hablaba claro. el idioma, bueno, un relajo. Pero bueno, así conoció a mi mamá que finalmente él fue su padrino de bautizo. Le llevaba 23 años Ah, el condenado, ¿tú crees? Ese sí fue a ah, saltacunes, para que veas. oye, sí. Pero bueno, también en esos tiempos se estilaba de alguna manera, ¿no? Ujú. En fin, entonces, bueno, la parte árabe es por él y la parte mexicana, pues por parte de mi mamá, ¿no? Órale, ¿y tú Por eso. hablas árabe? Em, no, hablo muy poquitas cosas y la verdad es que no te sirve para nada. Dices, Y, ¿cómo carne árabe? no. No, pero además me gustan cosas de la cultura, pero la verdad es que ahorita no hay que hablar de árabe ni nada de No. eso. Pero, Ahorita es mal visto. ¿conoces Líbano? No, ha sido uno de mis sueños. Fíjate que yo he soñado cosas, bueno, hace muchos años Ujú. soñaba cosas eh, y resulta que después descubrí que así es Líbano, sin saber ni conocer nada. Soñaba cosas de De físicas, o Líbano. sea, y que así es Líbano realmente. Mira, pues ya en tus sueños ya Ya, conoces sí, Líbano. sí, me gusta mucho, por ejemplo, las armas, los rifles y eso. Pero No te quieras ir ahorita, ya no, mejor no, por no, los no, no. rifles. Pero soy pacifista. Y resulta que a mi papá le gustaba cazar y yo no sabía eso. Entonces, Mira, ¿cómo van transmitiéndote las cosas, no? Los genes sí, de los oye, papás. Y mira, qué él vino a bonito. estudiar medicina y mi mamá quiso estudiar, desde que era pequeñita, quiso ser doctora. Y como buena hija de campesino, que mi abuelo en paz espante, era, pues bueno, era bien mexicanote, ¿no? Ajá, Bien machito. Y decía, ¿para qué te vas a estudiar la primaria? Ya no digas medicina. ujú, Si a los 13 años te van a robar o te vas a casar, ¿no? ujú. A esa época, a los 13 años, Sí, así eran ocurrían los esas papás cosas. de antes. Pero mi mamá estudió a escondidas. Siempre corría mucho como era la primogénita, Ajá, y en esos tiempos también se encargaba de los demás hermanitos, eran 4 más, y entonces mi mamá corría mucho para que le diera tiempo de hacer otras cosas. ujú. Entre otras cosas se fue a inscribir solita a la primaria, y ella se metía bajo una colcha en las noches a hacer sus tareas, con Ah, una vela para que pues, no podía prender la luz ni nada, ¿no? Y porque si la veía mi abuelo la ponía, le dice que le hubiera puesto muy mal, ¿no? Total, que después fue mamá soltera con mi papá, etcétera. ujú. Y después, cuando mi hermano y yo entramos a la secundaria, ella entró a la prepa, trabajando en el centro médico como terapista y en la noche como enfermera en el Hospital Juárez. Y ¿Qué luego, tal? cuando entramos a la prepa y entró a la universidad, trabajando igual y atendiendo a su mamá en Morelos y demás, porque mi abuelo la dejó y demás. Y entonces ella, 50 y tantos años, entró a estudiar medicina y terminó la carrera. Y Oye, tra- ese es un camino ninja ejemplar de tu mamá. Sí, incluso escribió un guión para Increíble. ella, para una película que lo iba a hacer. Primero lo iban a hacer el grupo que tiene Alberto Estrella y María Estrella. Rojo, y llegó la pandemia y ya no lo hicieron, que había prioridades. Y luego se lo presenté a un amigo que es Philip Alexander, que es el director general de Columbia México, Ujú. y no sé qué cosa en Sony. Y a él le gustó mucho y dijo, vamos a producirlo. Pero marketing metió su cuchara y Mm. ya Oye, está muy queremos buena cosas la de. historia, muy motivadora. Sí, y además pues son los tiempos de que la mujer tiene que Sí. mostrar quién es, Ujú, qué tamaño de pantalones tiene, ¿no? ujú, Y yo creo que el libreto está bastante bien, porque digo, a Philip le gustó, que digo, ha visto tanto cine ujú. que, que no creo que me hubiera mentido. Pero marketing, ya sabes, que queremos cosas de comedia. Y dices, ay, Mm. ¿qué te No, digo? pero pues también esa historia está muy conmovedora, Sí, y muy entonces un día mi bonita. mamá, y estaba yo así, me acuerdo que estaba acostado, me dice mi mamá, ay, qué bonito estás, ay, como toda buena madre, ¿no? Pues, ¿qué más? Y que me la creo, ¿tú crees? Y dijiste, voy a ser actor, ¿no? No, Estoy no, no, muy no, bonita. no, nada más lo oí y dije, ay, mi mamá. No, yo pensaba ser ingeniero químico nuclear. Esa era Ajá. mi, yo tenía ya 7 años pensando que quería, porque vi algo en un ¿A qué periódico edad pensabas eso? desde que iba en la primaria, porque ¿Ah, leí, todo, sí? yo entré a la primaria ya sabiendo leer. Digo, ahora ya se hace eso, Ujú. pero en esos tiempos no, yo ya sabía leer y leía todo cuanto me caía en las O sea manos. que tú igual que tu mamá, te Pues, ponías a leer y a pues con leer. ese ejemplo, tú dime si no. Pues sí. Y entonces leí algo sobre justamente la central nuclear, la única que tenemos, ¿no? Ujú. Y que había, ¿cuántos? 16 ingenieros químicos nucleares. Y dije, yo voy a ser el Eh, 17º. ¿qué? Y si ese era mi sueño, y de hecho en la secundaria hubo 2 personas en toda la secundaria que sacamos 12 en química, porque el maestro, 12. 12, sí, porque el maestro, le decíamos el Superman, Ajá. decía que era tan difícil su clase que nos daba puntos extra, dice, porque no van a, dice, para darle chance que pasen aunque sea con 6, ¿no?
Y entonces el hijo de la maestra de matemáticas, es un genio el tipo, porque además tiene memoria genética y todo, es increíble el tipo. eh, Sacó 12, sacó el 10 más los 2 puntos extra y yo también. Entonces Oh, toda la secundaria fuimos los dos y yo dije, no, hombre, de aquí soy. Sí es ujú, lo mío ajá, la química, ¿no? Entonces dije, sí, yo voy para eso. Pues en eso estaba. Y resulta que una vez estaba en el CCH ujú, y que no me había gustado mucho, pero fue divertido finalmente, ¿eh? ajá. Y entonces había una maestra de química que yo supongo que era una adjunta porque estaba muy chavita y le dijo, maestra, no le entendí. Y me dice, ¿cómo que no? Se puso como loca, yo creo que estaba en sus días. Y se puso verdaderamente, y que me corre y dice, estás reprobado, nos vemos en el extraordinario, para no pasarte además. Y yo, y fíjate qué tonto fui, porque además era como siempre fui muy tímido. Ujú, Entonces, en lugar de ir a servicios escolares y decir, esta maestra está loca y le pregunto una cosa y me está reprobando, ujú, pues era su obligación explicarme, ¿no? Si claro. no entendí es por... Dicen que cuando el alumno no entiende es porque el maestro es el que está mal. Y Ujú. creo que tiene mucha razón. Entonces ahí me perturbó el asunto de la química. Y bueno, entonces lo correlaciono con que mi mamá dijo, estás muy bonito. Y me acuerdo que fui por un libro, porque además, eso sí, mi mamá no había mucho dinero en casa, obviamente. Ujú, eh, y, pero libros nunca nos los negó. ujú. Entonces iba por un libro y tomé mi metro, bajé en el metro Insurgentes, caminé hacia la librería y viene un poste, ¿qué sería? Pues un pegote que Flyer, decía, un flyer, una cosa ujú. así que decía que había inscripciones para el Instituto Andrés Soler, pero ya había pasado casi un mes, ¿Y cuántos años tenías? 15, Mm. 15. Y entonces voy con mi mamá, entonces como que sí se me llegó al ego lo que me dijo mi mamá, ¿no? Porque ¿qué otra razón tendría yo para ser actor? O sea, la verdad es que no tenían Claro. motivación. Aunque déjame decirte que yo siempre desde chiquito, mi recámara, bueno, la recámara de mi mamá era el set uno. Entonces teníamos Ajá. todos los muñecos que teníamos, los hombres de acción y eso, ahí los poníamos a jugar. Y había una clavadista que salió en una lata por las Olimpiadas del 68 de... ¿Nadia? No, no, una clavadista. Ah, No, en el no, 68, nadie Nadia era todavía fue gimnasta. mucho después. Que la usábamos, era la novia de todos mis muñecos. Pero todos los muñecos eran así y la cosita era una cosa así. Esa era una masacre. Pero bueno, qué sucios, qué pensar. Y entonces, por ejemplo, la tina del baño era el set acuático, pues no tenía nombre, no tenía número más bien. Ujú. Mi recámara el set 2 que ahí tenía un... ¿Tú recuerdas el Exin Castillo? Que eran con ladrillitos, tenían muchos ladrillitos y armabas castillos y cosas. Era muy No. bonito, muy creativo el juego. Y con mi hermano hacíamos castillos para... No, yo me crié en el pueblo, yo no tuve juguetes. pues yo tenía un juguete al año, por cierto, y nada más no había más, ¿no? Eh, que por cierto siempre los desarmaba y después me sobraban piezas y ya no los podía volver Me duraban un día mis juguetes. Mi pobre maestro, su esfuerzo y yo, bueno, manitas de duodeno. Y entonces le digo, mamá, está esta convocatoria, ¿podemos ver qué cosa? Y ella Ujú, dijo, pues vamos si quieres, con todo, ujú. porque jamás nos negó nada. Ay, qué bonita. Qué bonito que los apoyó en todo. Y ahorita te cuento. De repente se van a hacer varios nudos en la garganta. No, no, no. Hay que quitarle esos nudos. Total que llegamos no sé cómo la Andrés hizo, pero Soler. porque ya había pasado un mes de, Ajá. de que habían sacado bueno, de que habían empezado clases incluso. Ah, Ya era principios de octubre. ajá. Empezaron en septiembre, Ujú, cuando el Instituto Andrés estaba, perteneciente a la ANDA, antes, que ujú, estaba en Jalapa, en la calle de Jalapa, y entonces fuimos, y bueno, yo había oído en esos tiempos de homosexuales y esas cosas, ujú, pero realmente nada muy lejano, ¿no? No, ujú. no había, obviamente no había internet, no había cosas tan Claro, cómo informativas, y informarte. que llegamos, me llevó mi mamá, no sé cómo se hizo tiempo para llevarme, porque fue en la tarde, Ujú. llegamos y que veo unos cuates ahí dándose unos besototes, pero además con bigote, ¿no? Ah, sí. Sí, y otros de la manita, o sea, ¿Quiénes eran? no, quién sabe, pero para mí fue un shock, así de repente, ¡ah! O sea, Eso tengo que hacer. Yo también, dijiste. no pensé eso. No pensé eso, pero simplemente yo creo que no recuerdo si pensé algo, Ujú. pero sentí así Pero como sí te que, asustó, pues de sí, un sí, niño. la verdad sí me asustó. Ujú. Y dije, esto está aquí. Y a mí yo no había escuchado nunca nada de esas cosas que siempre dicen
que en el ambiente son todos homosexuales y Ujú, drogadictos y cosas así, ¿no? ujú, Que por cierto, jamás, nunca nadie, en 45 años nadie me ha ofrecido una sola droga, jamás, ujú. ¿no? Yo se Ay, las vendo. No, no es qué cierto. poquito, qué poquito. ¿Por qué no le ofrecen a Yamil, caramba? Sí, me discriminan. Y entonces, mi mamá fue que me dio uno de los consejos grandes, ¿no? Me dijo, Ujú, porque dije, mamá, mejor vámonos, ya no quiero estar aquí. Y me dijo, ya estás aquí, entra y pase lo que pase al salir, si quieres nos vamos, ujú. pero ya empezaste algo, termínalo. Ándale, y Y yo, apenas ibas a pedir informes. "Sí". No, no, ya me había inscrito ella para el Ah, examen. ujú, Bueno, le dieron una autorización para que hiciéramos el examen, que fue un examen bien raro. Pues fue lectura, lo primero fue lectura, que, ay, ujú, digo, era la cosa más ridícula para ujú, mí. Yo leía de primera intención exactamente igual que como leo ahora, ¿no? Bueno, ujú, creo que era mejor porque tenía mejor vista. ujú. Entonces ya sabes, los lentes, mijita. Y entonces, después me pusieron a hacerla de chango. Ujú. Y de repente hasta me subía a las mesas y todo, porque había varios maestros, Muy juntaron a varios vivencial maestros. el Yamil. Sí, Un eh, plátano, un y me plátano. paré, no hablaba porque es un chango. Y me ¿Pero qué detuve, tiene? me paré y me dijeron, no, nadie te dijo que te detuvieras. Y me seguí. Ujú, Y yo no sé, se me hizo una eternidad lo que estuve ujú. ahí. Hasta que dijeron aquella. Fue las únicas dos cosas que me dijeron, ok, sí, ahorita te damos tu resultado. Y salí, ya llegaron, sacaron un papel y se metieron. Ajá. Y yo, y me fui con mi mamá. Ujú. Mamá, aquí está el resultado. Pasaste. Yo, y Ah, pues ya lo demás, ya los homosexuales y todo lo demás. ujú. Digo, no es que tenga algo en contra, pero en ese tiempo entiendan, no se asusta. Y entonces ya me aceptaron, entré y costaba 500 pesos la colegiatura del Andrés Soler. Ujú, Sí, mi mamá es lo que ella ganaba 800 pesos en el Hospital Juárez como enfermera. ujú, Y una vez que nos pidieron en el Andrés Soler, creo que en el segundo año nos pidieron el florete, que en ese tiempo lo compraba solamente en una tienda de deportes que estaba en el centro, ujú. y eran importados de Rumanía, costaban 550. Ay, mamá. Sas, qué caro. Entonces, Mm, sí, entonces imagínate, la mensualidad más el florete ya era más de que lo que ella ganaba en el Juárez, claro. ¿no? No sé cuánto ganaba en el centro médico, que era muy divertido el centro médico, porque ahí daba terapia física, ahí conocía a Cricri, conocía a Sar García, pues iban de pacientes, ¿no? Sí, Crees? echábamos mucho relajo ahí. Em, Porque ahí incluso había unos programas, por ejemplo, daban los sábados recreativos, Ujú, que pues, si eras hijo de trabajador, y te llevaban a los deportivos del Seguro Social, ujú, y te daban cosas artísticas y cultural y deportivas. ujú. Y también después en los veranos daban sus programas vacacionales. Que ahí conocí a René Escoitia, que es era el papá René de Ascoitia de René René García. García, justamente. Claro. Digamos que, entre comillas, fue mi primer maestro de actuación, Ujú, que lo único que hizo fue poner una obra, ujú. sí, donde estaba. Y yo no entré a la obra, pero me sabía todos los personajes. Entonces, te digo, yo no sé por qué iba a ser actor, pero te digo, tenía mis sets. Ujú. También tenía un periódico que se llamaba La Trenza y la Patada de niño, que ahí ponía ¿Cómo? chisme. O sea, ¿tú lo redactabas y Sí, yo eso? redactaba, mi hermano hacía los Mm. dibujos y yo hacía las notas. Ah, La trenza y la patada, hazme el favor. ándale. Sí, muy ridículo el No, pues asunto. ya lo traías desde niño. ¿Cómo lo traes? ¿Cómo lo sabes? No sé, no tengo la menor idea, la verdad. Pero yo me divertía mucho. Ese es el asunto de esta carrera. Que incluso ahora que doy clases por culpa de Alfonso Obregón, que es que mucha gente me pidió durante muchos años que diera clase Ajá. y pues yo me negaba, ¿no? Y pues Alfonso me convenció y bueno, a los alumnos les digo que el truco de esta carrera es divertirse. Ujú. Si no te diviertes, estás perdido. Sí, no. Y bueno, yo creo que de todas en general, ¿no? Es lo que yo también pienso, que de cualquier carrera debes estar enamorado, apasionado, porque si no, eres infeliz toda la vida. Sí, la pasión sí creo que la tuve y la tengo desde siempre, pero se me ascendió con un amigo John Taylor, que ahorita te cuento de él. Ujú, Eh, entonces bueno, teníamos un maestro, primero estuvo, no me acuerdo quién, bueno, doblaje. Era una materia de la carrera, pero hasta el último año, porque tenías que tener las bases de actor, ¿no? ujú, Para poder sustentar la actuación claro. en voz. Ujú, Y tuve un maestro que creo que estuvo una semana o dos y se fue. Luego llegó Angelito Aragón y después le salió una película. mm, Fue un buen maestro el poquito que duró, pero le salió una ujú. película y se fue. Y llegó Armando Coria, padre. Papá. Sí, pero además llegaba el tipo,
ya sabrás, con la vocesota imponente, de traje siempre, Ah. oliendo extraordinariamente delicioso, porque además sí, siempre en esa época, pues, bueno, tú no te tocó Bueno, esa parte, es pero que, todo el mundo iba de traje, pero a todos mí sí los me tocó hombres, ver a los directores que iban todos muy trajeados, muy pulcros. pero todos iban de traje, no nada Ujú, más salvo los chavitos, los demás, todos iban de ujú, traje. Y eh, él organizó bueno, se portó muy, muy amigo con nosotros. ujú. Cuando hicimos incluso fiestas para recaudar fondos para la graduación y eso, él iba y se sentaba en la cocina con nosotros y como Ay, chavo, qué bonito. bien padre. Nos daba consejos porque una vez se sacó la lotería y se fue a Londres a estudiar en una escuela de Fórmula 1 de manejo de automóviles de carreras y llegó a darnos consejos y cómo así, qué pasaría si Oh, hacen esto. Bien, ¿no? Consejos que hasta la fecha utilizo, déjame ajá, decirte, ¿no? Porque eran cosas de verdad bastante interesantes ajá. e inteligentes. Y entonces organizó que fuéramos a prácticas profesionales a donde él trabajaba, que era Cinsa. Bueno, trabajaban muchos, pero realmente Ah, ya, su casa matriz era Cinsa, era que era una de Cinza. de las dos empresas más grandes que había. Bueno, eran tres, Ujú, ¿no? Cinsa, Oruga y Candiani. ujú. Y entonces me acuerdo que la pasé todo el año de escolar yendo, porque todo, yo le decía, ¿quién va a ir allá a la...? A Cinza, Ah, a porque, bueno, doblaje. y ahí relaciono lo de la maestra, la burbuja que me reprobó en química. Ujú, Sí, porque además no me dejaba pasar los extraordinarios. mm. No, no, iba al extraordinario pues yo, pues, ay, química, no, me Pero ponía, te hizo un bien. pues a veces no. Bueno, sí, finalmente O sí, sea, ya no porque terminaste el CCH. sí, no, sí, ya era, nada más faltaba eso, era la única materia Mm. que tuve que pasarla por la mala. Ah, O sea, me veía, me reconocía y veía el examen y me paz, ¿no? Y entonces le dije a un amigo, oye, preséntalo. Un amigo que iba en el Politécnico, ujú. dije, preséntalo por mí. Y entonces nada más le cambiamos la foto de la credencial y lo presenté. Como no me vio, pues me pasé. Bueno, pasó Hugo Moreno, saludos, feliz, gracias, amigo. Pero fue por eso. Bueno, en fin. Y la cosa es que, eh, como es ese año que en lo que estuve presentando a los extraordinarios, pues dije, pues, ¿qué hago? Pues me meto de lleno en lo del Andrés Soler, ¿no? Ujú, Que ya era el último año del Andrés Soler, ya tenía entonces yo casi 18 años, ujú. 17 tenía. Y entonces me iba, les decía a los compañeros, ¿quién va a ir a la práctica? Había prácticas de apuntador electrónico en Canal 13, había la práctica de doblaje, había prácticas, Oye, qué fue un bonito. año especial porque estuvo de director Ignacio Retes, que fue Mm, muy innovador, realmente hizo cosas muy qué interesantes, bonito. Clases de apuntador. Yo no tuve clases de ¿no? apuntador. Íbamos al 13 y ya era la cosa, después ya era la cosa más ridículamente fácil, ¿no? Ujú, Y entonces el maestro Corea nos llevaba allá a Cinza y me acuerdo que todo el mundo íbamos un grupito ujú. y muchos no iban y yo, ¿me das tu lugar? Y me dejaban su lugar y yo iba. Entonces iba más veces de las que me tocaban. Ajá. Y entonces me acuerdo que, por ejemplo, el señor Busquets, que en paz descanse. Decía, a ver, señora Tala, pase usted. Le voy a hacer una prueba, pero no le voy a pagar, solo es una prueba. Entonces me la pasé todo ese año haciendo Ujú, pruebas. Entonces, sí grabé muchas cosas, pero la verdad es que no las considero como que ya empecé ahí, ¿no? ajá. Aunque salieron al aire, supongo. Espero que no las hayan borrado. Pero digamos que así empecé y terminando la carrera, pues ¿qué haces? Dices, bueno, yo me gradué un 13 de agosto, siempre he sido Ujú, muy, muy verdaderamente, bendito Dios, muy afortunado. ujú, Y el 14 de agosto, gracias a David Moctezuma, que era el maestro de esgrima y de pantomima, ujú. yo sin saberlo me había recomendado en televisión educativa. Entonces me acuerdo que Mm. el 12 de agosto me hablaron y me dijeron, oye, ¿tienes llamado el 14 aquí en televisión educativa? Yo, sí, 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 sí. Entonces, el 13 de agosto tuvimos la graduación, el 14, o sea, casi casi de la graduación, nada más me fui a la casa a bañarme, no tanto, No. y ya me fui a televisión educativa a hacer mi primer llamado. O sea, Oye, empecé qué trabajando, y padre. de ahí hasta la fecha, por eso digo que David Moctezuma es mi padrino Midas, porque Oye, qué todas las bonito. semanas, aunque sea una vez, pero todas las semanas de estos 45 años he tenido trabajo, Ujú. todas, absolutamente, salvo cuando decides ya me voy de vacaciones, ¿no? Ajá. Y entonces, pues ya empezaste a hacer mucha televisión, ahí en televisión educativa, pues actor, Como alumno, yo como creo, o como maestro, no, 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 recreación. no, como actor, como conductor, como Ah, libretista, como director de escena, pues me fui metiendo en cosas ahí, ¿no? mira. Pero al mismo tiempo, decía yo, ¿y ahora dónde? ¿Qué hago? Porque pues no tenía llamados todos los días, Ujú. ¿no?
Y entonces dije, pues ¿con quién vas? Pues con quién conoces. Claro. Dije, pues voy con el maestro Coria. Ujú, Y ya fui. Y además como a mi mamá le quedaba de camino a Tlalpan, ujú, entraba a las 8 de la mañana, entonces me dejaba como al cuarto para las 8, ella iba hasta Calzada del Hueso. ujú, Entonces me dejaba en Tlalpan y yo caminaba en Tlalpan y América, yo ujú. caminaba derechito hasta Cinza. Pues Y sí. entonces ya estaba, y llegaba antes, y antes había un axioma, que quieres pescar, llega temprano. Sí, a las Entonces, 8 de la mañana. a las 8, y yo estaba antes de las 8, yo empezaba a ver, llegaba yo antes que nadie. Siempre el primero que llegaba después era el señor Busquets Ujú, y otros directores. Gloria Rocha, que en paz descanse ujú, también. Y entonces, pues así empecé a tener llamados. Bueno, no empecé a tener nada de llamados. Ya después, con esta fórmula, sí tuve llamados, pero el primer llamado, bueno, el doblaje antes era impresionantemente difícil de entrar, porque pagaban muy bien, entonces tenían el sí. pastel muy cerrado. Se lo repartían entre ellos y si ves series como Mi Bella Genio, como eh, El Agente 86, ves al mismo personaje con 40 voces en Sí. todos los capítulos, porque si faltaban, porque todos hacían televisión y hacían cine y Cine, demás, ¿no? radio. Entonces, pues no estaban y no había como ahora, ¿no? Que te dejo en tu track y esas cosas tan Sí, fácilmente sí, como ahora, no, ¿no? no para Que nada. era como era el celuloide, pues era complicado. Ujú, Y entonces, me acuerdo que mi primer llamado fue en la Isla de la Fantasía, que ujú, llegaba un muchacho y le decía al señor Rourke, aquí tiene esta carta, señor. Y ya, era todo. ya. Ese fue mi primer llamado. El segundo llamado, la siguiente semana, fue con el maestro Coria. Ujú, Y entonces con él mismo, la siguiente semana me dio un llamado, pero en el crucero del amor. mm, Y entonces, todavía no entraba yo, ¿no? Obviamente, como llegaba temprano, pues no, todavía no me tocaba mi llamado. ujú, Y estaba ahí en la sala. Eran salas grandes, ujú. llenas de humo, porque todo el mundo fumaba como chacuaco. ¿Dijiste eh, el smog? el smog, sí. Y entonces el maestro Corea dijo, voy por un café, porque Ujú, había en el piso de arriba había un restaurantito, ujú, un bar también, ujú. que a él les gustaba tomar y tomar su café y comer y demás. Y pues que pasa un rato y otro rato y no bajaba, hasta que alguien entró, abrió la puerta y dijo, algo le pasó a Coria. Ay, Y entonces nosotros, ¿qué, cómo, qué? Y pues que vamos, o sea, creo que está un compañero que se llamaba Agustín, o se llama pues Agustín, no me acuerdo quién más, y yo, y corrimos al restaurante, pero ya brillante. había pasado casi una hora. Y entonces el maestro Corea estaba en el piso, ya hasta con espuma en la boca, Ay, no. y decía, y ahí la gente, mira, lo que es la ignorancia, ¿no? Yo creo que ahora no hubiéramos dicho lo mismo. Bueno, si yo supiera lo que sé ahora, algo, a lo mejor no estuviera muerto, quién sabe. Ya ves que cuando te toca, te toca. Ujú. Y decían, es que no lo levanten, es la columna. ¿Qué tenía que ver? Si tenía espuma en la boca, ¿qué tenía que ver, no? Y de mil conjeturas de cosas Ujú, absurdas, ¿no? Ignorantes todos, ujú. incluyome. Hasta que llegó de repente una doctora y nada más lo vio, de verlo dijo, no, tiene que ir a un hospital. Y entonces lo cargamos Roberto Carrillo, Ujú, Eduardo Tejedo, no me acuerdo quién más y yo. Había un señor, creo que se llamaba Jaime, creo que era Jaime, no me acuerdo. Alguien que era de producción, un señor ujú, de los ejecutivos. ujú, Y lo cargamos a la combi de Eduardo Tejedo. Eduardo dice que hasta chocó, yo eso ni lo recuerdo. Roberto le iba dando disque respiración artificial ujú, y yo disque, porque estábamos haciéndolo perfectamente ujú, mal. Yo le estaba dando el masaje cardíaco. ujú, Lo único que hice fue romper el esternón. De todas formas se tiene que romper, o sea, ujú, realmente en la vida real tiene que pasar porque si no, no llega el masaje al corazón, esa es ujú. la verdad. Pero yo no sabía, punto. Eh, Ay, ya, y de repente hubo un, un- un, eh, una reacción de él y, y- como que vomitó algo ajá. y que se lo tragó Roberto, ¿no? Pero Ay, pues él siguió dándole la respiración, ajá. ¿no? Muy, muy estoico. Pero en ese momento creemos que es cuando falleció. Parece que llegó creo que a una clínica de Lista y no lo recibieron. Finalmente se fue a Joco, que debimos haber ido desde un principio. Llegamos a Joco y en cuanto lo bajamos, lo llevamos entre los cuatro Ujú. y que sale un médico y dice, ese hombre está muerto. Ay, Así, mamá. esas son sus palabras. Y nosotros con yo me acuerdo que tenía la pierna derecha agarrándola. Y te dicen eso, también dices, ¿qué? ¿Cómo que de qué está hablando, no? Ay, Yamil. Sí, pero bueno, entonces falleció todo lo demás. Pero eso nos abrió la puerta,
Porque todos los directores, empezando por el señor Busquets, por Gloria Rocha, Ujú, por el señor Oscar Morelli, ujú. nos abrieron la puerta. Mira. Vieron a Ay, sus pollos y nos ujú. cobijaron. Mira, tú, qué bonito. O sea que, como quien dice, el señor Coria te dejó como recomendado con todos ellos, ¿no? Nos dejó a ese grupito que éramos de sus alumnos, pero esa fue la puerta que abrió el doblaje, y de verdad te lo digo, Ujú. para todo el mundo. Ay, Yamil, no, pues andas con lo mío, dijiste, ya tengo experiencia, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y así como estoy, así empecé en doblaje. Entonces me acuerdo que yo no sé qué dije en esa otra, porque obviamente no se hizo el capítulo ese día Ujú. de la Isla de la Claro, Fantasía. pues ¿cómo? No. Lo terminó dirigiendo el señor Morelli. Ujú. Sí respetó el llamado como estaba. Ay, Quién no me sabe qué sabía esa dije. historia. Sí, pero pues así fue. Así fue. Es que la pregunta es cómo entré a doblaje así. Sí, sí, Esa es la sí. historia. Y esa es Bueno, la historia de cómo se abrió el doblaje a la gente. ajá. Bueno, ¿y el obstáculo más grande en tu carrera cuál ha sido? Yo mismo. ¿Por qué? Porque mira, hay muchas cosas que no te dicen que mira, yo ahora que doy clases, les ahorro, yo creo, trato de ahorrarles el 50% de problemas a los chavos Ujú, y de tiempo. Porque pues no te decían nada a nadie. Me acuerdo que yo me gradué en 1980. Ya sé que pasó mucho tiempo. Ay, pasó tanto tiempo, hijitos. Y en 82, pues yo empecé a hacer cosas aparte del doblaje, empecé a hacer teatro, también estaba haciendo simultáneamente, estaba haciendo cosas en televisión educativa y me fui, alguien no sé quién me recomendó que fuera a Canal 13, era Imevisión, no ujú, era antes que se lo robara a Salinas Pliego. ujú, Y entonces me voy allá y hacía novelas. Me ujú. acuerdo que hubo una que era con Manuel Zabal y con Manuel Landeta, que eran los Pardallán, era de época, Ujú. y con los floretes y todo. No. Ya tenía papeles insignificantes, pero tenía papeles. Ajá. Y otras novelitas y programas unitarios. Entonces, Ujú, estaba yo muy a gusto, ujú. porque tenía aquí, allá, o sea, Claro. todos los días tenía cosas por aquí y por allá, además del doblaje, Ujú. que ya era mucho más frecuente. Tan frecuente que, bueno, y entre la universidad, ah, bueno, esa es otra historia, luego te la cuento. Bueno, ahorita nos... Sí, paso a paso. Y entonces, Fernando Manzano, un compañero y amigo, me dice, vamos a Televisa. Yo, ay, Televisa, pues estoy muy bien aquí, tengo llamados. Ujú. Tú vente para acá. Yo, ay, qué flojera. Fuimos 2 veces y a la tercera dije, ¿para qué vamos? Se sentía el ambiente horrible. Sentías como, en cuanto entrabas, como que te ponían una losa. Y yo le decía, no, no me siento a gusto ahí. Y acá estoy en mi casa, en el Ujú, 13. ujú, Que me trataba todo el mundo muy bien. ujú. Desde la entrada nadie te ponía peros y vengo a Claro. reportarme, sí, pásale ya, ¿no? Ujú. No te ponían, y en Televisa, pues ya sabes, siempre ha Hijo, sido sí. medio complicado. Total, que pasamos, dijo, es que tengo una cita, me dijo Fernando, tengo una cita con Mapat. Dijo, ¿y quién es ella? Ujú, Marta Patricia, Marta Patricia, ¿qué? Mapat López de Sataray, ujú, que después se convirtió en productora Plus allá en Televisa. ujú. Pero en ese tiempo era directora ¿De escena? de repartos, no, Ah. de reparto. Y entonces era la directora de una productora muy joven que se llamaba Patricia Lozano, Ujú. que había tenido 7 novelas muy exitosas hilo tras hilo. La última fue justamente Gabriel y Gabriela, que fue un tubazo. Ah, con Ana Martín. Ajá, y antes de esa tuvo que era ¿cómo se llama el Martín? De Ah, Chinita. el pecado de El Yuki. pecado de Yuki, o sea, Pecado de Yuki. entonces No, sí me estaba muy acuerdo. exitosa la Patricia Lozano. Y entonces dice, voy con ella, pues te la presento. Y digo, ok, tengo cita con ella. Dije, pues bueno, también. Ujú, Entonces me acuerdo que pasó por mí a Cinza ujú, y ya nos fuimos a San Ángel. Y en cuanto nos ve Mapat, le ujú. dice a Fernando, no, Fer, tú no me sirves. Dice, pero tú tal vez sí me... Dice, pero tú tal vez sí, Yamil. Esas son las palabras textuales que hizo O sea, Mapat. ya te conocía. No, ¿O qué? no me conocía y me la presentó. Ah. Me la presentó. Entonces dijo, háblame el miércoles que entra. Ujú, Y le hablo y me dice, ok, ya convencí a Patricia para que te haga una prueba. Ven por tus libretos. Porque, digo, ahora te mandan el libreto físico, ujú. virtual, ¿no? Claro. Pero en esa época no, entonces me mandan bueno, fui allá y entró a su oficina y me dice, mira, te conseguí una prueba. Dice, fue complicado, dice, porque ya está el El set, casting. el estudio está Ujú, ya listo, ajá, ya tenía 2 personas, no me dijo quiénes eran, ujú, y
le dije, Patricia, pues ya tienes todo, pues ya, ¿qué te cuesta meter una persona más? Ay, ¿para qué? Porque uno era el hijo de López Tarso Ujú. y el otro era el hijo de Raúl Araiza. Entonces Ah, decía, pues ¿para qué quiero a alguien más, no? ajá. Entre ellos va a salir. Y entonces la convenció y me dio 3 libretos. Y me dijo, el personaje se llama Carlos y puede ser cualquier escena de estos 3 libretos. Yo, estudialos. Entonces, en cuanto salí, me senté en un macetero afuerita y ahí me Ujú, puse a leerlos. Pero me acuerdo que en ese tiempo yo no conocía el mar. Bueno, ya en ese tiempo ya, ujú, como en doblaje no pagaban mal y tampoco la vida no era tan cara como ahora. ujú, Me acuerdo que yo conocí el mar hasta que trabajé. ujú. Tenía una novia y nos fuimos al mar. Me acuerdo que nos íbamos a comer camarones a Cihuatanejo. Ándale. Nos íbamos el mismo día y regresábamos el mismo día porque no la Ajá. dejaban, obviamente, ¿no? Ah. Nos íbamos a escondidas. Bueno, ya su mamá ya murió, ya no importa. Y entonces tomé mis 3 libretos y me fui, tomé un avión a Cancún, a Cihuatanejo, Ujú. una playa que se llama, creo que no he vuelto a ir desde entonces, se llama Las Gatas Las gatas, sí y la hay una conozco. rocota enorme, o había, y me puse bajo, era la única sombra Ujú, además. Entonces me puse todo el día ahí, con un método que el señor Morelli me enseñó, porque yo salí del Andrés Soler sin saber hacer un personaje. ujú, Entonces el señor Morelli me dio un estelar en Canal 13 de ujú, un teleteatro que él escribió que era T para dos, no, ujú, cubierto para dos. ujú. Que mi primer papá televisivo fue Aaron Hernán, precisamente. Mm, Y, y ahí yo me citaba él en un teatro porque tenía funciones y ahí me enseñó a hacer el personajes. ajá. Yo no, bueno, yo creo que fue muy evidente que no sabía yo hacerlos y me enseñó Ujú, detalle a detalle, un método muy laborioso, pero muy efectivo. Entonces me fui con ese método a Cihuatanejo y me puse a estudiar todas las escenas. ujú. Me dio técnica y todo, o sea, todo lo que en 3 años no aprendí, Oye, en el Andrés me lo dio él, qué don Oscar. Y bueno. entonces, un consejo que nos dieron, porque tuve un maestro, Salvador Alpuin, que nos daba muy buenos consejos, Ujú, y un consejo de ellos fue, jamás vean las escenas de los demás, ujú. porque se van a enviciar o van a querer hacer algo que vieron ahí, y ustedes no lo estudiaron, Eso entonces sí. si lo quieren agarrar para ustedes, les va a salir mal porque ustedes no lo estudiaron para Ujú, ustedes. Y entonces, en lo que aquellos les hicieron ensayo frío, ensayo en cámara, sí grababa cada uno de ellos, ujú, yo me fui a un rinconcito. ujú, Y después cuando dijeron, Yamil, ya los viste, entras. Y yo, pues no los había visto. ujú. Pero pues yo ya me había como autodiseñado mi escena. Claro. Y el director de cámaras era Juan Osorio. Y Ah. terminando Bueno, déjame decirte que mi primer aplauso en televisión Ujú, fue el llamado del 13, del 14 de agosto, cuando ujú. salí de la academia. De la Yo creo que fue por televisión conmiseración, educativa. porque ni me iba el personaje ni nada. Y después, el segundo aplauso en televisión, que son muy raros, Ujú. fue justamente con esa prueba. Terminé la prueba y que me aplaude todo el staff. ¡Uy, qué Y que bonito! Juan, que sale corriendo, Ujú, pero yo estaba bien chiquito de tamaño ujú, también, o sea, no estoy muy alto, pero ujú. era más chiquito todavía. Que sale corriendo Juan y que me carga. ¿Cómo crees? De tan, obviamente, De la emoción. sí. Después lo que tuvo que hacer, Patricia también estaba muy contenta, Mapa Ujú, estaba orgullosa diciendo, mi ujú. descubrimiento. Y entonces después lo que hizo Patricia tuvo que convencer a Víctor Hugo Farrell, que era el encargado de Televisa San Ángel, Ajá. porque él decía, él decía judío, hazme el favor, Ujú. decía, este judío de nombre raro, ¿qué tiene? ¿De dónde lo sacaste? ¿Por qué lo voy a Ajá. meter? No es hijo de nadie, nada. Dijo, pero mírala. Entonces vio las pruebas y dijo, no, Ujú. se queda entonces. Ah, qué bonito. Y fuimos ese año, fuimos el lanzamiento en esa novela, que fue Un Solo Corazón, fuimos el lanzamiento Julieta Rosen, Daniel Martín, que en paz descanse, Ujú. y yo. Fuimos los 3 lanzamientos en esa novela. Fue muy curioso. Y en doblaje fueron absolutamente maravillosos. Es noble el doblaje, Muy ¿verdad? Porque noble. puedes salir, ir a hacer otras cosas y regresar y ahí está tu lugar. Y estuve 9 meses ahí en la novela Todo un y parto. todo un parto, pero me guardaban los papeles para la noche o para el sábado. Qué bueno. Había un papel que incluso el señor, don Carlos Magaña, Ujú. me dijo, ¿tienes llamado conmigo? Le digo, estoy en novela, señor, salgo tarde pues si me aguanta. Y no se podía, entonces me cambié de día y otro día tampoco pude salir porque se alargó la novela, Ajá. porque eran ocasiones, ta. Total, que me dijo, no importa, vente el sábado puedes. Sí, señor.
Como 3 veces me cambió el llamado, Ay, ¿no? qué bonito. Y que llegó, era el crucero del amor. Ujú. Entré y él me abrió la puerta. En cuanto Mm. supo que era la hora, salió y dice, Ajá. pásale. Dice, tú lo tienes que hacer. Y yo, ay, ¿yo por qué? Dije, pues ni que fuera tan bueno, no, además era bastante todavía mencito, ¿no? Ajá. Bueno, todavía, pero más todavía. ¿Y qué crees? El personaje era idéntico a mí. Ah, Idéntico. Y se movía como yo y las mismas cosas y hablaba tan rápido como yo hablaba y todo ajá. igual. Impresionante. Ahí conocí a mi doble en el mundo, pues, en la vida. Mira, ¿Tú crees? Bueno, mi qué doble en México. bonito. Sí, ya ves que dicen que todos tenemos nuestro Un doble en doble, en el nuestro planeta, sí, doble. ¿no? Yo me acuerdo que te conocí en doblaje con Salvados por la Campana. Uy, que Uh, estaba Genaro Vázquez, que estaba Gerardo Ortiz, Gerardo Quirós. Quiroz estaba. Quirós me acuerdo que también estaba ahí, de pronto, porque yo lo conocí en doblaje ahí en Salgado. Sí, Y no me acuerdo quién más de sí, los yo me lo chavos, llevé a pero doblaje, por no, cierto. sí, fue muy bonito. Bueno, ¿y qué pasó con mi hermanito Dexter? A ver. Pues, Porque según yo sé que antes lo hacía Luis Alfonso y Gaby Wheeler, sí, pero ya después, eso ya me enteré muchísimo después. Pero ahora dije, lo llamó Lisa, ¿no? Lisa ¿Hiciste dirigía. prueba o te lo dieron así Mm, al mm. dedazo? Mírame, éramos no tantos chavos, Ujú. realmente éramos pocos, que hacíamos todo. Por eso en Caballeros del Zodíaco dicen, Tú tú también también. hiciste a Yuria de Leo, pero también hiciste a Acuario, y también hiciste a Yolos, y también hiciste a los al de bronce. Pues es que éramos un grupito y todos hacíamos todo. Sí, Y cuando cambiaba de compañía no había información tú vas ahora a ¿no? El segundo sí. el director. La dirigía Lisa, la de... La del laboratorio de Dexter, sí. ¿Sí era Lisa? Sí. Ella era la mamá Sí, de ella era la Dexter mamá, y por Didi. supuesto. Y Germán López era el papá. Sí, no me acordaba que ella dirigiera, Sí, fíjate. ella dirigía. Fíjate que cuando ella murió, a mí me costó muchos años digerirlo. Ay, no, es que Lisita, hijo, no, te lo juro, yo nada más recuerdo también ay, en el Tropicana nos dieron unos reconocimientos. Yo dije, es que si yo estoy aquí es gracias al señor Becerril que me tuvo paciencia en un Juan llamado Carlos, tan claro. difícil y a la señora Lisa, porque me cobijó. A mí me ponían en llamados en Audiomaster, me quitaban y luego ya sabía mis necesidades, que mi mamá estaba muy grave y pues necesitaba la lana, ¿no? Y me decía, hija, como estés en pijama, vente a trabajar. Te voy a dar una pesquita, te la guardo. No, eso, la verdad, No, no cualquiera lo hace. sí, un ángel. Sí, un verdadero ángel. Yo te puedo decir que los papeles más conmovedores para mí, menos yo ella. Mm, Había una serie que se llamaba Tocado por un ángel. ujú, sí me acuerdo. Yo no era, perdón, no era, no era fijo, obviamente. Y en una serie así no te pueden dar personajes eventuales cada rato, ¿no? Ujú. Pues ella me los daba. Ah, Cuando vi un personaje que requería un actor así, me decía ella, me llamaba. mm, Y eran personajes que terminábamos llorando. ay, mi cosita. Tenían mensajes que te llegaban, nos llegaban a todos, eran verdaderamente bellos. Y me los daba. En televisión fue mi mamá también. Ah, sí. Sí. Alguna vez dirigí televisión también y la Ujú. llamé y bueno, fue muy chistoso. Bueno, esa es otra cosa. Pero era una belleza de mujer. Entonces Sí, yo cuando me muy entero linda. ya había muerto. Yo, o sea, yo ni siquiera fue a su funeral, me dijeron, murió Lisa Wheeler. Y yo, ¿qué? ¿De qué me hablan? O sea, ¿cuándo? ¿Y dónde está? Ok, no, ya la enterraron. ¿Cómo que ya la enterraron? Sí, hace 3 meses le diagnosticaron cáncer de hígado y ya falleció. Sí, Y, a mí me habló, recuerdo Gustavo Melgarejo y me dio la noticia y yo dije, no, no es cierto, déjame hablarle a Gonzalito. Y le hablé a Gonzalito, Gonzalito, me enteré de esto, dime que no es cierto. Dime. No, hija, sí es cierto. Hijo, no, 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 qué dolor tan grande. Pero bueno, yo fíjate que me alejé mucho no queriendo, ¿eh? De ajá, la otra hermanita de Gaby Wheeler y de sus ujú, hijas. Pero no porque les guardara rencor, no porque pasara algo, no porque no me avisaron, no, nada. ujú, Simplemente porque creo que hasta la fecha no he podido digerir lo de su mamá, lo de mm, Lisa. ¿Y por qué estamos? Ah, pues dices que ella dirigía. Es que, ujú. fíjate, lo tengo eso en blanco. Ella dirigía Dexter. Yo hacía un Y luego también No era Chucho, estuviste en La fíjate. Vaca y el Pollito. Sí, en Dexter empecé yo haciendo un personaje que se llamaba Cerebro, que después Ah, se lo dieron
Pepe a Vilchis. Pepe Vilchis. Y sí empezaba haciendo el personaje Luis Alfonso. Ujú. Ah, yo no me acuerdo si hice prueba o no, la verdad, no me ¿No acuerdo. sabes por qué los cambiaron? Sí, sí sé. Ah, Lo que no sé si es si debo decirlo. bueno, entonces mejor nos callamos. Calladito nos vemos mejor. Oye, pero también estuviste en La Vaca y el Pollito. Sí, que por cierto te acaba de mandar saludos. No, que por cierto te acaba de mandar saludos la bacota. Que tomes de su lechita. Ay, no, no es cierto. Pero sí te acaba de mandar saludos, Javier. Ah, mira, Porque al rato voy a gracias. ir con él a hacer un conversatorio con sus alumnos. Bueno, ahí me los Y saludas. te manda muchos saludos y muchas bendiciones, dice. Gracias. Sí, fueron series maravillosamente divertidas. ¿Verdad que sí? El Dexter fue un parteaguas. Cuando, bueno, tú sabes, ¿tú por qué entraste a ser Didi? ¿Por qué? Porque Lisita me llamó a hacer la prueba de voz ahí a Sweet Sync. Y me quedé. Pero ya te digo, yo no me enteraba que ya lo habían doblado hasta años después. Dije, ay, y siempre he estado con la duda, bueno, ¿por qué cambiaron, ¿Por qué? Pero dije, bueno, Sí, es lo no mismo sé. que con Luis, nos lo Ujú, guardamos para nosotros. ujú. Bueno, Eso ya lo platicaremos en Petit Comité. eso. Pero fuiste una verdaderamente bella hermana, Didi. Eh, Mm, yo no puedo decir que perdí una hermana y después gané otra. Yo puedo decir que tengo dos hermanas, de mis dos Didis. Le salía hermoso a a la Gaby Gaby. y a ti te sale también en presente, porque tú lo sigues haciendo cuando vamos Sí, a cosas así, ¿no? sí. Te sigue saliendo bellísimo. Eh, captaste la esencia perfecta del personaje. Se me hace que así eras de Pero es que chiquita, también ¿verdad? así, la buena directora que había, pues oye, ¿En serio dirigía a Lisa? sí, Yo no sé sí, por yo qué me lo tengo acuerdo que borrado. Lisa. Sí, es cierto que dirigía a Lisa. Sí, Aquí tenemos la biblioteca. hermanito. Oye, averígualo, por favor. Es mi asistente. ¿Ya viste cómo estás ahí? Sí, ya vi. Hola a todos. Si quieren ser tan inteligentes como yo, estudien, estudien. ¿Oyeron? Porque si no estudian, van a ser del montón. Y no quieren ser del montón, ¿verdad? Mira qué bonito. ¿Tú sabes para qué sirve ese botón rojo? No, 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 por favor, don't push the red button. ¿Sabes que siempre digo eso en las conferencias? ¿No han visto a Didi? Porque si ella push the red button, ¡pum! ¡Adiós! El lugar donde estemos. Y se mueren de risa con eso. Te tienen muy en cuenta que cuando tú pushes los botones. Sí, a mí también luego me dicen, oigan, ¿se acuerdan cuando dijo que para qué sirve ese botón rojo? Pero ¿y por qué Sí. decíamos push the red button? Ya no me acuerdo, Yo ya no tampoco. me acuerdo, ya mira. ¿Por qué no decíamos que aprietes el botón rojo? Decíamos push the red button. Bueno, Push alguna the- vez, no sé. Ajá, O es lo que tengo en mente. sí. Muchachos, esto de llegar a esta edad. Ya nos vamos olvidando de cosas. Ay, yo Ay, siento a mí sí. qué gusto estar aquí contigo, platicando, conversando de tu vida, de tu camino ninja, que, pues como dices, sí, hubo obstáculos, pero ahorita sigue habiendo obstáculos, o ya no, ¿verdad? Ah, esa era la pregunta, ¿verdad? De ahí Sí. partíamos. Ahí te va. Me quedo en esa novela. Finalmente deciden que sí. Se acerca a mí la representante de Ignacio Aranda, que era el hijo de López Tarso, López Tarso. y Raúl Araiza, el hijo de Raúl Araiza, Ujú, y me dice, hola, soy, bueno, me reservo el nombre. ujú. Yo soy la representante de ellos. Quiero ser tu representante yo. Nadie, nunca me habían hablado que existía esa especie que se Ajá. llamaban representantes. Y le digo, ¿y cuánto cobra? Dice, 25%. Y yo, ¿qué? ¿25% por no haber hecho nada? Ajá. Dije, no, señora, gracias. Fue el peor error que he cometido en mi vida. Te vetaron. No, 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 por supuesto, no, no, no. No, 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 ya tenía el papel y todo. Ajá. No, ya iba a tener el papel. Eso fue justamente el día de la, de la audición. Ujú. Mm, pasaron dos cosas. Que una que yo no sabía, ¿no? Que en esos tiempos, yo no sé cómo esté ahora, pero en esos tiempos te daban una carta de vestuario o te pagaban por producción, además de Ujú. lo que te pagaban por el sindicato. Ujú. Entonces, yo me llevé en esos 9 meses como unos 800,000 pesos. Muy buen dinero, Ujú. muy buen dinero. En aquel tiempo y ahora. Sí, exactamente. Pero si hubiera tenido una representante que hubiera abogado por mí, cosas que yo no sabía. Ujú. Yo no tuve la carta de vestuario, sí lo tuvo Daniel Martín, lo tuvo Julieta, Ujú. pero yo no sabía. Y nadie me lo iba a ofrecer si no lo pedía, ¿no? Claro. Entonces, ¿sabes cuánto hubiera ganado, además de los 800,000, si hubiera tenido a ella de representante?
Nada más de la novela, solo de la novela. Ya no hables de lo que moviera a mí para comerciales y Ay, no cosas sé. así. Dime. 10 millones. Sí, por eso ahora que estuvo, cuando estuvo la paloma de primera dama que le decían, ¿cómo puede tener una casa en las lomas? Dices, "Ay, claro, ¿cuántas novelas tiene? Claro que podía tener una casa y dos Ujú. en las lomas, ¿no? Sin problema. Y luego con la exclusividad. Sí, Más. como estelar ganabas eso y más, Ujú. pero pues ni modo que anden pregonándolo por todos Y lados, perdón ¿no? que te corrija, no era la paloma, era la gaviota. Digo, perdón, sí, la gaviota. Es que la asocié con Tacho, que Sí. después trabajé con él y Manuelo Muñoz. Bueno, Y pues entonces ese fue mi primer error, o sea, o sea, en lugar de ir a preguntar, oigan, ujú. ¿qué es un representante? ¿Y esa señora quién es? O sea, en O lugar de preguntar con averiguar, los demás le pude compañeros. haber ido a preguntar a Mapat, que me dio Ujú. confianza. Sí. ¿Quién es o qué cosa? Pues no pregunté. Y después, 6 meses después, a esta representante le dieron una cosa que fue un experimento que hicieron. Le dieron la gerencia de repartos de toda Televisa. Wow. ¿Qué tal? Dices, Y ahí chin, sí me de haber bloqueó. sabido. Y ahí sí me bloqueó. Y después, por más que le supliqué, pues no. Pues no. Pero mira, afortunadamente no te ha faltado trabajo. Tienes en todos lados. Has podido estar en cine, en televisión, en teatro, en doblaje, radio también, radionovelas, todo esto. Entonces digo, ya, todo esto está He muy producido bueno. televisión. Fíjate, todo esto. Oye, ¿y cuáles son tus próximas fechas de convenciones? ¿En dónde vas a estar? Cuéntanos. El 26 de abril, no, 24 a 26, algo así, en Ujú, Monterrey, ujú. en el Chido Fest. Ándale. Sí, yo supongo que será muy chido. Pero dicen que es Sí. la mayor la mayor, la convención de mayor cantidad de ¿Ah, expositores, sí? de ¿Más mayores, que la de Faustino? de Ah, coleccionistas, entonces más sí está bien. chido. En eso está lo chido, que son coleccionistas. Y me dijo el organizador que soy un capricho porque soy su infancia. ¿No te dicen Uy, eso? no, sí, sí, Ay, a mí me han dicho, una vez un organizador en Maracaibo me dijo, es que yo necesito el contacto de Rubén Moya. Dice, es que yo soy así súper fan de He-Man, entonces yo no sé cómo le voy a hacer, pero lo voy a traer. Digo, creo que desafortunadamente ya no lo pudo llevar, pero estaba así de aferrado que quería a Rubén Moya. Rubén. Ujú. En paz descanse también. Ay, Sí, cuánta gente ha muerto. Yo me atrevo a decir que no he visto que ha muerto tanta gente como en el doblaje. oye, En toda mi sí. vida, generaciones completas se han ido, Ujú. Sí, sí, completitos. sí. Ay, Oh, no, qué Miguel, hay susto. que Toquemos cuidarlos. madera. Sí, hay Oye, que. ¿cuáles son tus redes sociales para que te llamen los organizadores y que digan, queremos tener a Dexter acá? Sí. Y Dexter Y y Pues Piglet un buen. Zodiaco, y a Julia de Leo Caballeros del ajá. Zodiaco, Piggy, Pigly, Piglet, Piglet, sí, Piglet Piglet. de Winnie Pooh, Quero de Robin de Sakura Dinosaurios, Card Quero de Sakura Card Captor, etcétera, Ah, mira, etcétera, yo también etcétera. estuve en Sakura Card Pilaf, Captor. Pilaf de Dragon Ball, etcétera, etcétera, etcétera. Alan Harper, Alan Harper. Fíjate, de Alan Harper, ya lo conocí en Los Ángeles, Ujú. como cuando yo tuve un estudio de doblaje. Y Sí, me entonces en acuerdo. ese estudio hacíamos la mezcla de las películas en Estados Unidos, en Sony Mm. Pictures Studios. Samof, ¡Sabumafu! Sí. Y entonces en la mezcla, una vez estando en Los Ángeles, eh, vi en Warner, iban a grabar un capítulo de Dos hombres y medio. Ujú. Y podías entrar, o sea, bueno, decías, yo quiero entrar, te daban boleto, si alcanzabas Ajá, boleto entrabas. Y entré con Víctor Mares, que él lo contrataba ya porque ajá. era un súper apoyo Víctor. Y entonces entramos y me presentó, bueno, al final llamó Víctor y dice, espera tantito, ¡ey, ey! Y que llama a Alan Ajá, Harper al terminar la grabación. Y ya que fue padrísimo verla cómo lo grababan ajá. allá, ¿no? Saber conocer su técnica que era diferentísima de aquí de la de Claro. Ay, qué México. bonito. Sí, ya que me empecé, mira, tu voz en español, ¿no? Ya, órale, es que. Y que me dice, oye, quiero que me dobles. Soy muy difícil de doblar, ¿verdad? Porque él, hola, Ujú. mueve la boca mucho antes, durante y después, ¿no? Uy. Entre palabras y durante la palabra. Y dices, ¿dónde le meto las Ay, palabras, no? mamá. ¿O qué le hago? Y ya me explicó cómo quería que lo doblara y no sé qué, ya ni me Ujú. acuerdo cómo, pero quería que lo doblara de cierta forma, Ajá. ¿no? Pues sí, con mucho gusto. Pero fue interesante, fue una experiencia divertida. Ay, mira. Y, y buena persona, sencillo, 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 sencillo. Mm, Pues así. Y ahí conocí gente muy maravillosa. Fíjate que yo en Los Ángeles, precisamente, con la primera película que llevé, que fue Límite Vertical, ujú, yo estaba muy así, muy... Hicimos un estudio que no era nada glamoroso, con un ingeniero que contraté, Thomas Lash,
Ujú. que decía que su papá se llamaba Tom e Inga su madre. Así decía él. Ese era su propio chiste. Porque eran papá alemán y mamá vienesa. Ah, Y entonces era muy cuadrado y todo. ujú, Y entonces me llevó a unas revistas europeas y es que no hay nada escrito para hacer un estudio. ujú, Entonces hicimos el estudio con todo retazos que hicimos. ujú, No era glamoroso, pero sonaba muy bien. ujú. Las voces tenían mucho cuerpo, calor, muy exactas, ¿no? El micrófono no las distorsionaba, estaban muy bien. Y entonces las mezclas las haces en unos stage, unos Ujú. cines, y hay unos preciosos. El Anthony Quinn es una obra de arte. Tiene un domo que el cielo se mueve y Ay, guau. es una belleza ese cine, pero es para las películas muy caras. Y hay otros menos caros. Bueno, normalmente el que contratábamos costaba $1,750 la hora. Y entonces me tocó ¿Qué un señor que se llama John Taylor, un clásico gringo, ¿no? 1,90, ojos Ujú, azules, güero, clásico ujú, gringo, ¿no? Y entonces empezaban a entrar, se supone que no pueden entrar gente de otros stage, ujú, ni nadie cuando estás haciendo tu mezcla, porque son, ya sabes, ujú. ¿cómo se llama? Los robos corporativos y esas Sí. cosas. Pero empezó a entrar mucha gente. Y entonces él decía, están entrando de otros stage porque suenas diferente a los demás mexicanos. Y Ah, ya sabrás, ¿no? Yo, claro, claro. somos lo máximo. Y dice, lástima que tienes los mismos errores que los demás mexicanos. Y yo, ah, O sea, primero te suben y luego ya. sí, yo dije, ¿cuáles? Dije, en este momento, dice, no, cuando terminemos la película. Y yo ahí dije, hay para dos cositas que me va a decir. Ujú. Termina la película, se voltea y me da Zape. no, Ok. no, Pues una, eso es así. no, me dio un blog, Ujú, que me acuerdo que eran hojas ópticas para que no te lastimen. ujú, Apunta. Y yo, ay, apunta. ujú. 2 hojas listadas de errores. No. Jamás pudimos subsanarlos el 100%. 80% lo logramos, que por ciento nos dieron una diosa de plata por eso, justamente, Ah, por esas mejorías. Ya ves que aquí el cine mexicano está peleado con el doblaje. ujú. Pues aquí el reconocimiento, diosa de plata es un reconocimiento al cine. Y nos lo dieron precisamente le pusieron como elevaron el nivel al que elevaron el doblaje. Ujú. Pero la verdad es que después de 19 años, ya no pude doblar hasta la fecha como doblaba antes. Por eso ahora de repente, hijo, me doy unas sacadas de onda, porque digo, ¿y por qué lo están dejando largo? ¿Y por qué no sé qué? Siempre pienso cosas cuando voy a los doblajes. Yo creo que por Es eso ahora me que dan yo menos creo que a doblaje. todos nos pasa cuando vemos una película doblada, ¿no? Ya Desde el lejos de estar doblaje. concentrado en ver la historia, estás viendo el trabajo, Sí, yo ¿no? De ya los veo, demás. si me dices qué hubo de background Ujú. y qué se pelearon y qué hubo de coreografía, quién Ya hasta sabe. sabes quién la dirigió Ah, por el reparto, ¿no? Sí, pero nada más ves la En qué boca. empresa, En sí. efecto, nada más ves la boca. Y John Taylor, que una vez que se lo piratearon primero se lo pirateó CBS Ujú, y creo que ahora está independiente. eh, Finalmente, ahí no podía subir porque todo es por escalafón en Sony. ujú, Pero una vez que lo sacaron, ya ha tenido 4 nominaciones para el Oscar, 2 Globos de Oro, etcétera, 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 ujú, ¿no? O sea, fueron consejos de un tipo que no sabe de lo que hablaba, ujú. ¿no? Entonces, y sí, unos consejos que dices, tiene toda la razón. Y seguimos cometiendo esos errores. Eso ¿Qué es lo tal? peor. Y aprovechando esto que dices, esos consejos que te dieron, ¿qué consejos tú le darías a los chicos? Pues, en primer lugar, que no desdeñen lo antiguo, lo bueno de lo de Ujú, antes. Hay cosas buenas ahora con la tecnología, pero hay cosas muy buenas de antes que no tienen que ver con tecnología y ujú, las dejaron de lado. Les diría que no dejen de lado a la gente de antes. ujú, Tienen mucho que enseñar. No hablo de mí, no hablo bueno, ujú. de ti sí, Ay, pero de toda la gente que tiene mucho que enseñarles. Angelita sí. Villanueva, y de repente yo me encuentro gente, o cuando dirigía, le daba llamado a alguien. Hubo una serie que le pude dar llamado a gente grande ya, Ujú, porque la gente era una serie inglesa y había oportunidad de darle llamado a gente grande. ujú. Y les daba un loop porque no tenían más que un loop. Y me daba una vergüenza darles llamado así. Decía, ay, Ujú, ¿cómo le voy a dar llamado a X, Y, Z? ujú. Un loop, pues no sabes cómo me lo agradecían de que nadie les da llamado ya. Esa parte me da Ay, mucha tristeza, me enoja mucho. Porque ahora ya, ¿cuántos chavos los ponen a ser viejos, por ejemplo? sí, pero Que luego se da uno cuenta en las telenovelas y dice, ay, esa pues no le va. Perdóname, pero no le va. Pues sí, exactamente. O las series coreanas, ahora que están tan de moda, Ujú, dices, a ver, esas. que se vean chavos los coreanos no significa que sean chavos. Ujú. Y les ponen la voz y le switcheas al idioma original y dices,
pues ahí está la voz, ¿no? O sea, no tiene Claro. nada que ver con lo que le están Nada que poniendo. ver. Se están apropiando. Alguien dijo por ahí, mencionó la palabra mafia, ¿no? Ujú, Y los chavos se ofenden mucho con la palabra mafia. ujú, Falta de cultura general. Mafia significa agrupación que se protege entre sí. Ujú. Eso es lo único que Sí. significa. No tiene que ser algo malo, pues. ándale. Los grupos son normales en cualquier lado. Don Francisco Colmenero, el papá de muchos de nosotros, Ujú, en doblaje, eh, nos mostró lo que era ser un grupo, ¿no? Una mafia de un pequeño Yo grupo. fui de la mafia de la madrina. Pues yo también, de la de ella y de la de Don Francisco. Pero eso te crea lealtades. Si Sí. tienes un grupo y necesitas a alguien a las 3 de la mañana, lo vas a tener ahí. Pues sí. Yo en una película, Ujú, sabes que era de Will Smith. ajá. Lo que es Will Smith y Rowan Atkinson, Mr. Bean, unos tiranos, oye, ¿cómo? Cambiaban cosas de último momento y demás. Entonces yo estaba en la mezcla en Los Ángeles Ajá. y hacían cambios así, de armar un set completito de un pueblo completo para hacer una escena de 20 segundos. Y hacían un cambio y cambian eso y te cambian toda la película, toda la sincronía de toda la película. Entonces yo tenía que tener a la gente. Y sabes que tuve a Pepe Vilches y Carlos II 3 días guardados en mi estudio, No porque sabía. los necesitaba para los retakes. Y ahí estuvieron fieles porque teníamos lealtad. Eran Ujú, parte de ujú. la mafia de Yamila Tala, La- pues. Ay, Yamil, bueno, pues nos queda que agradecerte por estar aquí. ¿Tus redes sociales ya no las diste? Ay, pues es que Instagram, pues creo que es Yamila Tala Cabrera todo normalmente. Creo. Es que no me acuerdo. Bueno, Yamila Tala, que te googlen Yamila Tala. Sí, no creo que y ahí haya muchos. apareces en La Facebook. descripción. En la descripción, sí. En la descripción lo estará. Ajá. Nuestra descripción. biblioteca. En pantalla. Sí. Ah, sí. Y si no, aquí en Camino Ninja lo encuentran para llevarlo a alguna convención. Sí, ¿No? con mucho gusto, sí. Muchas Bueno. gracias. Muchísimas gracias, Yamil. Gracias a Studio Blue. Y nos vemos en el siguiente paso aquí en Camino Ninja. Adiós, cuídense mucho. Adiós, hermanito. Adiós. Adiós, sí, pórtate bien. No, don't push the red button. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Dexter. Y quiero decirles que les voy a mandar un saludo muy inteligente para Studio Blue, porque ellos son maravillosos y por lo tanto inteligentes. O sea, de mi equipo. Saludos.